Bien, mis hermanos, siguiendo la serie que estamos considerando del libro de los Hechos, les voy a invitar a que busquen en Hechos, capítulo 18. Hechos 18, vamos a estar viendo y considerando los versículos 1 al 17. Así es que les voy a pedir que nos pongamos de pie para dar lectura a estos versículos correspondiente a la palabra para hoy día. Hechos 18. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias porque estamos, Señor, en tu casa, porque podemos, Señor, estar frente a tu palabra, porque podemos, Señor, recibir de ella, Señor, instrucciones, por la revelación que tú has dado, Señor, a ella. Te rogamos, Señor, en esta hora que prepares nuestros corazones, que nos des entendimiento, que pongas un corazón dispuesto, Señor, para escuchar, para atender a tu voz, para ser bendecidos por ella, Señor. Que puedas usar también de este vaso de barro, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta lo más fidedigna posible, Señor, para que en cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú, Señor, en tu corazón has puesto, Señor, para nuestras vidas, para crecimiento y para fortaleza de nuestras almas, Señor. Rogamos tu bendición porque la necesitamos y te la pedimos por Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuando escuchamos hablar o escuchamos mencionar, por ejemplo, Las Vegas en Estados Unidos, o escuchamos del Carnaval de Río de Janeiro, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos lujuria, nos imaginamos una vida nocturna fuerte, nos imaginamos diversión,
Y todo lo que es contrario prácticamente a la moralidad está en eso. Nos imaginamos eso. Bueno, en el recorrido de Pablo le tocó llegar a Corinto. Y Corinto tenía mucho de esto. Corinto tenía mucho de esta inmoralidad, de esta depravación, que lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría, antes de entrar de lleno a esto, hacer un breve recorrido de lo que ha sido este segundo viaje misionero de Pablo. Para que tengamos una idea, en este viaje, segundo viaje misionero de Pablo, Pablo recorrió 3.200 kilómetros. Imagínense el recorrido amplio que incluía este viaje. Y podemos considerar que tiene 2 etapas, porque él salió diciendo: vamos a confirmar a los hermanos que ya habían visitado en su primer viaje misionero. Entonces comienzan visitando esas iglesias que ya habían dejado establecidas, y luego su viaje continúa. Dice que entró hacia ellos, tenían la intención de pasar hacia Asia. Sin embargo, el Señor les dice: no es el tiempo, no. Y ve en una noche, el Señor se le manifiesta en una visión a Pablo y le dice: un varón macedonio, ven y ayúdanos. Entonces van y visitan la región de Macedonia, donde nosotros ya hemos visto estas partes. Ellos pasaron en Filipos, donde el Señor les entregó almas también en ese lugar. En el caso de Lidia, ellos fueron encarcelados, fueron llevados a prisión, y allá el Señor le entregó al carcelero también. Luego salieron de ese lugar y continuaron en su recorrido, fueron a Tesalónica, se armó un alboroto allí en ese lugar. Sin embargo, también quedaron creyentes. Después de eso fueron a Berea. En Berea nuevamente alborotaron la ciudad, pero allí también quedaron nuevos creyentes. Y finalmente se separa de este grupito donde él venía con Silas y Timoteo, y queda solo Pablo, y pasa hacia Atenas. Ahí en Atenas, que fue la predicación de la semana pasada, allí él se enfrenta con estos intelectuales de Atenas, para finalmente también, donde quedan creyentes, luego continúa hacia Corinto, que es lo que nosotros vamos a estar considerando hoy día. De Atenas a Corinto habían alrededor de 80 kilómetros. Y si bien es cierto, nosotros vimos en Atenas era la cuna del intelectualismo, de los grandes pensadores, de esos griegos que amaban la sabiduría. Allí donde estuvo Pablo exponiendo. Ahora tenemos el caso de Corinto. El caso de Corinto es totalmente distinto, porque esta era una ciudad de mucho comercio, una ciudad comercial. Era un puerto importante, Corinto, pero de mucho desenfreno sexual también. Allí en ese lugar de Corinto era una ciudad pagana, inmoral, equivalente a lo que fue Sodoma y Gomorra en el inicio. De eso estamos hablando. Tenía un templo, entre muchos más, tenía un templo exclusivo y dedicado a Afrodita, que era la diosa del amor. Y muchas sacerdotisas ahí que ejercían la fornicación como una forma de rito de adoración a su diosa. En medio de ese lugar, esto es para que nosotros entendamos dónde llegó Pablo, para que nosotros entendamos el contexto de la ciudad donde él llegó, donde pretendía predicar el Evangelio. Y esto también nos da a nosotros una idea de lo que son las cartas que Pablo escribe más tarde a los corintios,
todos los problemas que se suscitaron en esa nueva congregación fue porque ellos tenían una cultura que era de mucho desenfreno también. Y allí llegó el Evangelio, allí llegó la palabra del Señor. Allá el Señor llevó a Pablo también a predicar la palabra del Señor. Era tal la fama o la mala fama que tenía los corintios, que en ese tiempo dice que se formaron una palabra, o se usaba una expresión, corintizar, para hablar de la inmoralidad sexual, precisamente. Cuando alguien pensaba en esto, corintizar era equivalente a eso. Allí residían griegos, romanos y también judíos en Corinto. Y era una ciudad de mucho paso de extranjeros que pasaban continuamente por ese lugar. Entonces, esto es, como digo, para dar un contexto general del lugar donde Pablo llega. Este sermón lo vamos a dividir en 4 partes para tener esto en consideración. Primera, la providencia divina, que va desde los versículos 1 al 3. La segunda parte, predicación y oposición, versículos 4 al 6. La tercera parte sería estímulo en la adversidad, en los versículos 7 al 11. Y finalmente, los versículos 12 al 17, Dios está en control. Amén. Como podemos ver, Pablo sin duda sabía dónde estaba llegando. Pablo tenía sin duda un conocimiento de a dónde iba a entrar, lo que era Corinto. Sin embargo, el Señor lo lleva para ese lugar y él va de buena gana. Pero él llegó solo. Él llegó solo a ese lugar. Como había salido solo de Atenas, había sido tratado como un charlatán en Atenas, había sido perseguido, había sido apresado en los lugares anteriores, llegó solo en este lugar. Pero Dios, en su providencia, y esto es maravilloso que nosotros lo consideremos, dice los versículos 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Cómo Dios interviene en nuestras vidas? ¿Cómo Dios interviene en la vida de Pablo? ¿Cómo Dios opera en nosotros de maneras misteriosas y de maneras milagrosas? Ya que este matrimonio, que era Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, se nombran de ambas formas en distintas partes. Este matrimonio, que eran creyentes, dice que eran naturales del Ponto. Y si nosotros hacemos un breve recuerdo de lo que fue allá en Pentecostés, cuando Pedro predicó en Pentecostés, habían de distintos lugares que se habían reunido en Jerusalén. Y entre esos lugares también había gente del Ponto, que era un lugar alejado de Jerusalén. Eran judíos que se habían extendido hacia otros lugares y ellos habían recibido el Evangelio y lo habían llevado. Ellos eran naturales del Ponto, pero habían estado viviendo en Roma. Y allá el emperador Claudio, dice que, los historiadores dicen que cada cierto tiempo le daba eso de antisemitismo y comenzaba a echar. Los judíos en el primer siglo fueron muy rechazados. Bueno, nosotros vemos que eso ha continuado a través de las edades, pero fueron rechazados porque consideraban que alborotaban, que no eran personas gratas, y Claudio los echó. El emperador Claudio echó a todos. Entonces este matrimonio de Aquila y Priscila tuvieron que salir. Llegaron a Corinto, donde se establecieron, y Pablo
¿Qué es lo primero? A ver, nosotros que hemos estado siguiendo la vida de Pablo, ¿qué es lo primero que hace Pablo cada vez que llega a una ciudad? ¿Ah? Va a la sinagoga, ¿cierto? Va a las sinagogas a predicar. Va a la sinagoga, se reúne con los judíos residentes de ese lugar y comienza a predicar. Y allí, de la misma manera, y sin duda en ese lugar se encontró con este matrimonio. Y ellos inmediatamente lo toman y lo llevan con él y comienzan a trabajar juntos porque providencialmente, en la providencia de Dios, ellos tenían el mismo oficio, trabajaban en lo mismo, que era hacer tiendas. ¿Qué eran las tiendas? Era muy común en esos tiempos, sobre todo la gente que era más nómade, la gente que se trasladaba continuamente de un lugar a otro. Ellos no establecían sus casas, no edificaban casas, sino que construían tiendas. Estas tiendas eran de pelo de cabra. Y ese era el oficio que tenía Pablo, porque todos los judíos tenían esto, se les enseñaba un oficio. Y ellos tenían Pablo tenía el oficio de construir tiendas. Entonces, en la providencia de Dios, vuelvo a decir, Dios puso a este matrimonio que hizo todo ese recorrido, lo puso allí para que esté con Pablo. Y si nosotros consideramos muchas cartas de Pablo en adelante, donde él escribe a las iglesias que él ha fundado, en muchas oportunidades él saluda y él agradece a este matrimonio. Lo que es en Éfeso, después en Tesalónica y también en la carta a los romanos. Nombra a este mismo matrimonio porque le siguieron y desde la distancia también lo apoyaron a él. Entonces vemos aquí cómo Dios orquesta todo desde la eternidad. Dios está en control, Dios está guiando, Dios está providencialmente llevando a los suyos, no los deja solo. Él lo fortalece a través del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿te ha sucedido de que en algún momento difícil, en algún momento que tal vez no lo creía, no lo pensaba, Dios ha puesto precisamente a la persona allí? ¿A una persona para ayudar? ¿Para dirigir? ¿Para guiar? Me acordaba precisamente de mis hermanos aquí, que nos sirvan, que en la primera oportunidad antes de llegar a la iglesia estaban allí medios perdidos y no sabían dónde ir, y el Señor puso a un varón allí y le dijo, ¿sabe? Yo los puedo llevar, y los condujo hasta la iglesia. ¿Amén? Porque Dios es quien dirige todas las cosas, es porque Dios está en control, porque Dios y esto no es casualidad, esto no es algo que suceda al azar, no es que, mire la suerte, es Dios dirigiendo, Dios orquestando todas las cosas, en su soberanía, porque Él lo hace de esa forma. Entonces, Dios puso este matrimonio piadoso, temeroso de Dios, en su camino, y ellos pudieron continuar con él, ellos le fortalecieron sin duda, ellos lo acogieron, lo recibieron, y para él sin duda que fue de mucha fortaleza. En esto vemos cómo Dios está obrando a través de los tiempos, porque también Pablo fue para ellos de mucha bendición. Pablo tuvo la oportunidad de discipularlos. Ellos, sin duda, ellos eran creyentes, pero no tenían todo el conocimiento, y Pablo tuvo, escuchamos bien nosotros a través de la lectura, tuvo 1 año 6 meses en ese lugar. Lo que significa que por 1 año y medio le estuvo discipulando, le estuvo enseñando, le estuvo guiando, le estuvo corrigiendo. Y esto es muy importante porque nosotros vemos que Pablo mismo le escribe más tarde a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que nosotros hemos recibido, nosotros también debemos entregarlo para que a quien le entregamos también tenga la capacidad de poder entregarlo también a otros. Y así se va entregando el Evangelio y esa es la forma. Discipulamos para que ellos también puedan discipular también a otros. Pablo lo tenía muy claro. Entonces, y otro asunto a considerar también es que en la providencia de Dios puso este matrimonio porque Pablo llegó también muy desgastado, muy cansado sin duda, y con debilidad. ¿Cómo lo sabemos? En la primera carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 3, él les dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, cuando Pablo llegó a Corinto, ya llegaba de alguna manera con mucha debilidad, con necesidad. Pablo no era un superhombre, no. Pero vemos cómo el Señor va dirigiendo todas las cosas y Él dice que nunca pone más carga que la que nosotros podemos llevar. Entonces en eso nosotros vamos considerando el amor de Dios, el cuidado de Dios, el sustento de Dios. Él siempre va a poner a algo y a alguien para fortalecer nuestras vidas. ¿No le ha pasado que ha escuchado a alguien decir: yo estaba tan mal, pero justo en ese momento, cuando más lo necesitaba, me llegó esto? Alguien me habló, recibí esto, y el Señor me levantó. ¿Amén? Ese es el amor de Dios, a través de su providencia. ¿Qué tan sensibles somos como para darnos cuenta de la necesidad de nuestro hermano? ¿O simplemente vivimos una vida yoísta? Una palabra que inventé. ¿Ah? Como que yo nomás importo. No, si es que ¿quién me va a preocupar del resto si yo ya tengo harto con mis propios problemas para que me preocupe del resto? Bueno, el Señor nos manda y nos habla a través de su palabra para que nosotros podamos considerar estas cosas también. Entonces, vemos la palabra del Señor, cómo Dios va trabajando, cómo Dios va avanzando, cómo Dios hace que su obra avance en medio de dificultades, en medio de muchos problemas también. Vemos a Pablo ejerciendo su labor para no ser carga de sus hermanos. Así lo menciona. Él estuvo trabajando y lo menciona en alguna de sus cartas también, dice: para mi sustento estas manos me han servido, dice. ¿Ah? Y específicamente a los corintios, él no quiso ser una carga y específicamente a los corintios, él no quiso verse en ese lugar como alguien que quería aprovecharse de ellos. Le explica bien, si nosotros consideramos la misma carta de los corintios, es importante tener en mente la carta que él escribió a los corintios para entender el trasfondo de esta iglesia. Porque en esa carta él les dice los derechos de un apóstol, dice es necesario que el que se dedica al Evangelio pueda vivir de eso también. Él lo aclara muchas veces, pero también dice: yo no he querido ser carga para ustedes, porque el Señor le permitió ejercer su labor allí como hacedor de tiendas. Pero si nosotros advertimos, él dice que él trabajaba durante la semana y los días de reposo iba y discutía y enseñaba y predicaba. Pero me gustaría mostrarles a ustedes una diferencia o algo que queda allí, porque el trabajo manual le impedía de alguna manera seguir predicando regularmente. Él estaba trabajando y tenía que para su sustento, pero solo los días sábados él podía reunirse y predicar. Pero vemos el versículo 5 y yo quiero que ustedes pongan atención en esto porque quiero mostrarles una pequeña diferencia
nosotros leímos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero quiero hacerles una salvedad. En la Biblia de las Américas dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. No sé si notó la diferencia, pero lo que nos muestran los mismos textos que continúan es que Pablo y Silas trajeron donativos, trajeron la ayuda de las iglesias de Filipo y de Tesalónica para Pablo. Y eso permitió que Pablo ahora se dedicara por entero a la predicación. ¿Entiende? Eso permitió de que ahora Pablo ya no tuviera que depender de su trabajo, sino que ahora pudiera dedicarse no solamente los días sábados, los días de reposo, sino toda la semana a la predicación de la palabra del Señor. Y allí vemos cómo el Señor tocó los corazones de esas iglesias, como el Señor nuevamente de forma providencial lo hace para que la predicación del Evangelio no tenga freno, no tenga algo que lo detenga, sino que pueda seguir avanzando. En esto vemos también el amor de Dios. Vemos que Dios se está manifestando, de que Dios se está obrando en esos corazones. Entonces tenemos esta segunda parte, que es la predicación y la oposición. Pablo ahora se dedica por entero su tiempo completo a la predicación, ahora con la ayuda de Silas y de Timoteo, y están predicando en ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál hemos venido viendo a través del libro de los Hechos? Hay dos respuestas muy claras y marcadas a la predicación del Evangelio, ¿cierto? O lo recibes, te humillas, te arrepientes y te entregas al Señor, o de frente lo rechazas. Lo rechazas y en muchos casos con mucho enojo. Solamente hay dos respuestas. ¿Sí o no? Porque eso de que sí, puede ser, tal vez, mañana, ese es un rechazo. Ese es un rechazo. Entonces, vemos que los judíos oyeron a Pablo decir que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa que Jesús era el Cristo? Que Jesús es el ungido. Y esto era particularmente una afrenta para los judíos. Y vemos que en todas las partes que nosotros hemos estado estudiando, los judíos fueron los que rechazaron al Maestro, los que rechazaron a Jesús. Los que tenían la ley, porque no la habían entendido. Ellos principalmente fueron los que siempre rechazaron. Por eso Jesús, recuerda usted allí en la oración antes de su crucifixión, mirando hacia Jerusalén, decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se endureció Israel, se endurecieron los judíos. Pero esto también ha traído de que la palabra del Señor tenga que extenderse. Y lo vemos a través del mismo Pablo. Dice, pero oponiéndose, el versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo tenía una cosa clara. Lo vemos en la carta a los romanos. Él decía, al judío primeramente y también al griego. Entonces ese era el orden que él mantenía. Por eso él, donde llegaba primeramente, iba a la sinagoga a predicar. Pero dice, ya que ustedes me rechazan, yo desde ahora me voy a los gentiles.
¿Y por qué dice esto? Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, menciona el deber del atalaya. ¿Quién era el atalaya? A ver si alguien puede decir. El vigía, el centinela. En las construcciones donde ellos tenían, siempre hacían una construcción mucho más alta y allí en el alto ponían un centinela, el atalaya. ¿Cuál era el deber del atalaya? Lo dice en Ezequiel 33. Dice, cuando el atalaya viere que viene el enemigo de lejos para asediar, para atacar la ciudad, dice, tocará la trompeta, avisará. Entonces, si el pueblo no se apercibiere, si el pueblo oyere la voz de la trompeta y no se apercibiere, su sangre será sobre su propia cabeza. A eso se refiere Pablo. Ya no es culpa del centinela, no es culpa del atalaya. La atalaya tenía una gran responsabilidad. Ahora, si el atalaya ve venir el enemigo y no da aviso, el enemigo viene, ataca, mata a los que están allí, la sangre de los que mueren será sobre el centinela, sobre el atalaya. Esa era la ley que Dios había establecido. Y Pablo les recuerda esto. Les dice ahora yo les he dado a conocer a ustedes, les he dicho que Jesús es el Cristo, que en Él hay perdón de pecados, pero si ustedes no quieren oír, ustedes no reciben, su sangre será sobre vuestra propia cabeza. Le está dejando la responsabilidad a ellos. ¿Y qué tiene de importante esto, hermano? Es algo que nosotros debemos considerar mucho. Porque muchas veces nosotros de hecho tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos atalayas. Dios nos ha dado a nosotros, el momento en que Él se ha iluminado nuestros corazones, nos ha dado entendimiento de lo que es el Evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre los que están a nuestro lado, con quienes nos relacionamos comúnmente. Tenemos una responsabilidad de decirles que hay un juicio y de que se puede escapar de la perdición eterna, de que Cristo es nuestra única esperanza, que a Él debemos acudir. Nosotros somos responsables de eso, porque si alguien que ha vivido toda una vida al lado de nosotros, pero nosotros nunca le hemos hablado del Evangelio teniendo ese conocimiento, nosotros somos responsables de esa muerte de esa alma. Así es. ¿Se fija? Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿somos responsables nosotros de que se salve o no? No, nosotros no somos responsables de salvar las almas. Nosotros somos responsables de predicarles. Eso es lo que les dijo Pablo. Ya, ¿ustedes no escucharon? Bueno, yo limpio ahora, me voy hacia los gentiles, porque ya les hice responsables, ya les prediqué, ya les anuncié. Y esa es nuestra responsabilidad de la que nosotros no podemos eludir. Dios está y Él tomará cuenta de nosotros también. Entonces Pablo está cumpliendo con predicar. Dios está llamando. Y vemos aquí cómo en ese trabajo ya había dado frutos. Consideremos lo que dice los versículos 7 y 8. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Justo era un gentil. Los historiadores lo consideran como Ticio Justo. Era un gentil romano que participaba de las reuniones de la sinagoga, que escuchó a Pablo predicar, creyó en el Evangelio y se unió a Pablo. Y inmediatamente es uno más de ellos. Entonces dice,
se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba, ¿dónde estaba? Junto a la sinagoga. Esto podría haber sido incluso considerado por los mismos judíos como una afrenta. Ya Pablo salió de nosotros, pero va a estar al lado y ahí va a seguir predicando. Bueno, eso fue lo que hizo precisamente, porque Dios es quien prepara los corazones. A pesar de la oposición, Dios va allí trabajando en los corazones. ¿Y quién más creyó? Dice el versículo 8. Y Crispo, ¿qué ocupación tenía? Dice que era el principal de la sinagoga. Podríamos decir, era el pastor de esa iglesia. También creyó en el Evangelio. También creyó, y no solamente él solo, sino con toda su casa. Y muchos de los corintios, dice, escuche bien, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, lo leía nuestro hermano Fabián hace un rato atrás, lo que es Romanos 10, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Si nosotros predicamos la palabra del Señor, el Señor se encargará de tocar los corazones. El Señor se encargará de dar sensibilidad en los corazones. Y alguien dice, bueno, pero es que yo en realidad no sé mucho, yo no me manejo mucho en la Biblia como los hermanos, como las hermanas. Pero no, Dios no nos ha llamado a ser doctores de la ley para poder predicar el Evangelio. No, sino como vemos un caso muy particular en los evangelios, dice que había uno que fue sanado, que era ciego. ¿Quién te sanó? No sé, fue uno llamado Jesús. Lo único sé que yo antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé. No fue mucho lo que dijo. Yo antes era ciego y ahora veo. Hermano, hermana, usted puede contar su testimonio. Yo antes era eso y ahora que empecé a ir a la iglesia, yo soy distinto. Tengo algo diferente porque antes vivía angustiado, pero ahora tengo paz. ¿Se fija? Y después el Señor va a ir añadiendo la palabra, pero comenzamos nosotros a transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso fue lo que hicieron estos primeros hombres. Entonces, allí Dios comenzó a obrar en ese lugar. Pero la oposición lo consideramos. Hay mucha oposición. Van a haber muchos que nos van a rechazar. Muchos. No, ¿sabes qué? No, en realidad no, por favor no sigas con eso. No me interesa. Vemos que algunas puertas se cierran, pero otras puertas se abren. Amén. Dios va tocando en su soberanía, Dios va abriendo puertas. Unas se cierran, otras se abren, pero la palabra del Señor debe seguir avanzando. Nosotros no podemos pasar por alto lo que significó para Pablo predicar en Corinto. Porque la misma Escritura nos muestra que Corinto era una ciudad difícil y por el contexto que yo les mencionaba anteriormente, era una cultura difícil donde costó mucho entrar con el Evangelio y tal vez muchos lo recibieron a la primera, muchos abrazaron el Evangelio inmediatamente, pero los problemas se comenzaron a manifestar después. Entonces, en medio de esa cultura que tenían los corintios, me gustaría que nosotros consideráramos un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 6, que dice lo siguiente:
para que nosotros lo tengamos en cuenta. Está como desde el versículo 6 en adelante, me parece. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche bien, para que nosotros tengamos un contexto de quiénes eran los corintios. Ni los fornicarios, le dice Pablo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Se fijan? Estos eran los corintios. Y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Dios es quien tiene en control todas las cosas, y no importa la vida depravada de una persona antes de conocer al Señor. Pero si el Señor llega a esa vida, el Señor la transforma, el Señor la cambia, el Señor hace nueva todas las cosas. Lo que podemos ver a través de este pasaje es que la predicación siempre deja bendición. Dice Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. La palabra del Señor, cuando sale, cuando es predicada, cuando es anunciada, es una palabra que lleva vida. Y no estoy hablando de mi palabra, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos fielmente la Escritura, es una palabra que lleva vida, que lleva el germen de la vida espiritual, que es capaz de alguien que está muerto en sus delitos y pecados ser transformados para la gloria de Dios. Es cierto también que esta oposición trae desgaste, trae cansancio. Dios se lo había dicho a Pablo cuando recién en su llamado, a través de el que le fue a imponer las manos, le dijo: yo le enseñaré lo que es necesario sufrir por mi causa. Le dijo el Señor: pero debes llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y del pueblo de Israel. Entonces Pablo tenía claro de que su llamado incluía, en el paquete también estaba la oposición, el rechazo, y estaba el cansancio. Esto nos lleva a la tercera parte de este sermón, que es el estímulo en la adversidad. ¿Cuánto no quisiéramos eso? A mí me pasó que cuando estaba allí, mientras mi hermano Fabián decía la lectura antifonal, a través de la lectura de Josué: no temas, ni desmayes, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Era como ir tomando aire, ir levantándose después del cansancio. Son palabras preciosas las que el Señor nos da. Y lo vemos. Lo vemos en estos versículos. En versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Entonces, vemos allí al Señor fortaleciendo en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes, en los momentos en que a lo mejor están fallando las fuerzas. No temas. Me gustaría compartir con ustedes también una curiosidad que encontré, bíblica por supuesto. Dice que la palabra no temas
aparece 365 veces en la Biblia. ¿A cuánto equivale 365? Un año, ¿cierto? O sea, el Señor todos los días del año tiene un no temas para nosotros. Cada día del año. No temas, nos dice el Señor. Porque es algo que en forma inherente en nosotros, en nuestra naturaleza caída, muchas veces dejamos de mirar al Señor y nos debilitamos. Y también viene el temor. Pero el Señor nos dice, no temas. Yo estoy contigo. No temas. Como le dice a Pablo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y mire que es importante esto, porque el Señor no se lo había dicho antes. ¿Por qué no se lo dijo allá en Filipos? Allá fue apedreado, azotado, llegó hasta la cárcel. Después fue perseguido en Tesalónica, después el alboroto en Berea. Pero aquí donde se detiene Pablo, el Señor, y yo me imagino que Pablo está pensando lo mismo. Bueno, voy a seguir predicando, tal vez me va a pasar lo mismo, tal vez me van a perseguir nuevamente, tal vez me van a golpear. Él tenía al final, ya, estoy hecho para esto, el Señor me manda para esto, pero las palabras del Señor son tan alentadoras. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y es que el Señor también nos da estos refrigerios. Pero cuando hacemos su voluntad, cuando estamos haciendo su obra, el Señor no nos dice esto para toda la vida, no nos dice en todo momento nadie te va a hacer mal, no. Hay momentos específicos en que el Señor dice, yo estaré contigo, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer mal en este tiempo, tú tienes que continuar, habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto también me lleva a pensar a mí como el Señor no les dice yo voy a tener mucho pueblo aquí, como pensando tal vez en este lugar pueden haber algunos. No, todavía no había nadie, todavía a lo mejor muchos no habían creído, pero el Señor le dice yo tengo, no yo voy a tener, yo tengo mucho pueblo en este lugar. De hecho, el libro, en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 48, y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se fijan? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Él ya los conoce. Como conoce a los ancuditanos también, que llegarán. Nosotros no los conocemos, pero el Señor los conoce. Y Él los conoció desde la eternidad ya. Él ya los tiene elegidos. A nuestros hijos, a nuestros vecinos, tal vez compañeros de trabajo. Él ya los conoce. El Señor los conoce. Y eso a nosotros nos debe dar tranquilidad, confianza en el Señor. Es por eso que el Señor continuamente también nos exhorta a acudir a Él, a confiar en Él, y nos repite, no temas, yo estoy contigo. La cosecha de Corinto comenzó ya que muchos creyeron y se bautizaron. Y la prueba está, como ya vimos, en las cartas que luego les envía. Las cartas, de hecho, a los corintios son las más extensas que hay dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Y si nosotros debemos agradecer algo a esos corintios carnales que habían en ese lugar, es que gracias a ellos Pablo pudo escribir esas hermosas cartas que nosotros tenemos, las cartas a los corintios, que son una base fundamental de la doctrina por la cual se sustenta la iglesia. Tenemos mucha enseñanza que Pablo escribió a los corintios debido a la vida que ellos tenían, y por eso
me olvidaba mencionar, este sermón se titula Corinto y la iglesia de hoy. Porque nosotros podemos hacer muchas similitudes, podemos considerar muchas cosas de lo que tenía Corinto con la iglesia actual. Y no necesariamente nosotros solamente, sino en general, lo que significa la iglesia de hoy, la iglesia que está establecida, la iglesia que milita hoy día en el mundo. Entonces tenemos a una iglesia donde es muy diversa, con muchas culturas, con muchas formas de vida antes de venir al Evangelio, con muchas cosas que arrastramos incluso. Y eso era Corinto. Entonces, nosotros aquí podemos considerar lo difícil que fue para Pablo establecer una iglesia allí. Entonces, por eso también se menciona que Pablo se quedó 1 año y medio en ese lugar, estableciendo la iglesia, dando las bases. Él lo dice en su primera carta en el capítulo 2, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo. Luego cada uno edifica según como puede. Dice oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. El fundamento está puesto, él dice. El fundamento es Cristo. Y tenemos que nosotros edificar allí. ¿Qué podemos ver hasta aquí? Que muchas veces nos encontraremos con personas difíciles de evangelizar, con contextos difíciles, con una vida tal vez que nosotros vamos a pensar, bueno, pero ¿qué me va a recibir esta persona? Si por la forma en que vive, por la forma en que se conduce, por la forma en que habla, tal vez no me va a rechazar inmediatamente. Pero vamos a ver que aunque alguno nos rechace en ese intento, va a haber otro esperando la oportunidad para que le hablemos. No debemos olvidar el mandato del Señor. ¿Cuál es el mandato del Señor? Ir y predicar. Ese es el mandato del Señor. Ir y predicar el Evangelio. Y esa es la oportunidad que nos da el Señor. No nos dice que nosotros filtremos a las personas de acuerdo a nuestro criterio. No. Ir y predicar a todo el mundo. A todo el mundo. Sin excepción de personas. Y Él nos anima a que lo hagamos cada vez. Entonces, tal vez pensemos es difícil que alguien, que esta persona, o que esta familia, o que mi jefe, en fin, nos reciba. Pero el Señor nos dé valor, nos dé la gracia, y nos sustenta el Señor. Recuerde que Él nos estimula, Él nos dice: no temas, habla y no calles. No debemos callar, si no estaríamos siendo cómplices de la muerte espiritual de muchas personas cuando nosotros guardamos, cuando nosotros nos callamos. Por eso no existen los cristianos que se apartan como los monjes y viven una vida santificada, pero allá en lo alto de la montaña, lejos del mundanal ruido. No. El Señor nos manda en medio del mundanal ruido a hacer luz y sal de la tierra. El Señor les dice cuando oró por los suyos: no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vimos nosotros en la semana pasada en la predicación en Atenas, y Pablo dice que lejos de alejarse de todos esos idólatras que adoraban a todo cuanta cosa se movía o no se movía, sin embargo
él, en vez de rechazarlos, va hacia ellos para hablarles del Dios verdadero. Entonces Dios también tiene para nosotros esto, para que no lo dejemos, no nos olvidemos de que Él está allí. Y esto nos lleva también a la última parte de este sermón, que es Dios está en control. Y esto lo vemos en versículo 12, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya. ¿Quién es el procónsul? Primero está el emperador, que en este caso era el emperador Claudio de Roma, y los procónsul tenían a cargo las regiones. Macedonia era una región y Acaya era otra región. La región de Acaya es donde se encuentra Corinto. El procónsul Galión, que era el procónsul, la autoridad máxima de esa región, es donde llevan a Pablo estos mismos judíos, los mismos judíos que lo estaban rechazando y que querían de él expulsarlo de ese lugar porque estaba predicando a Cristo. Llevan a Pablo delante de Galión, al tribunal. Y dice la Escritura que cuando Pablo quiso comenzar su defensa, Galión le dijo: no, ¿sabe qué? No me interesa. Lo rechazó. Si es cuestión de sus leyes, si es cuestiones de los judíos, si es algo que tiene que ver con ustedes y no tiene que ver con un delito en particular, no, véanlo ustedes, a mí no me molesten. ¿Por qué considero que esta parte es Dios está en control? Porque precisamente era el momento en que se iba a detener la predicación, era el momento en que ya nadie se iba, Pablo no iba a poder seguir predicando, pero es llevado al tribunal y el tribunal no acoge esa denuncia. No me interesa, y esto le da un cierto apoyo. Esto le dice a Pablo: en realidad sigue haciendo lo que tú tienes que hacer nomás. Entonces, Dios está en control. Muchas veces nosotros nos frustramos cuando queremos avanzar, sobre todo lo que es la obra del Señor, y vamos y vemos una puerta allí abierta y parece que comienza a abrirse la puerta y de pronto un portazo. Y decimos: ¡ay, pero parece que era tan bonito si esa persona hubiese llegado, si esa persona hubiese seguido! Pero no debemos dejar de pensar: Dios está en control. Dios sigue. Dios no se ha marchado. Dios sigue en control de la situación. No hay algo que nosotros podamos decir: no, hasta aquí nomás nosotros llegamos y tal vez esto se frustró y ya no hay nada más que hacer. No. Dios sigue en control. Dios sigue llevando su obra adelante. Dios sigue manifestando su poder. Dios sigue trabajando a través de los corazones. Dios sigue en control. ¿Y cómo podemos ver de que la obra de Dios continúa? Yo pude ser bendecido con esto, porque el versículo 17 dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. ¿Y qué hay de interesante en esto? El principal de la sinagoga al comienzo era Crispo. Al salirse ese, obviamente tienen que poner a otro principal, en este caso es Sóstenes, y sin duda fue uno de los que llevó a Pablo hacia el tribunal. Era de los que dirigía a los que llevaban a Pablo y los que presentó la denuncia frente a Galión. Pablo es liberado porque Galión dice: no, esto no me interesa, a mí no me corresponde,
véanlo ustedes. Y los griegos de ese lugar toman a este principal de la sinagoga y le golpean, dice. Pero ¿qué tiene de interesante esto? De que el Señor llegó a la vida de este hombre también. ¿Por qué? En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, en su saludo hacia los Corintios, les dice: Pablo, yo apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes, escribe a los Corintios. Este hombre que era un opositor, este hombre que era quien rechazó la palabra del Señor, el Señor también lo alcanzó y después fue compañero de Pablo. ¿Se fija? En la mañana conversábamos con una hermana y decía: ¡ay, pero yo sueño el día en que mi esposo llegue y me acompañe en la iglesia! No es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Dios está en control. Él continúa haciendo su obra, Él sigue llevando su obra adelante. Cuando nosotros pensamos que las cosas ya no dan para más, allí el Señor despeja, allí el Señor abre puertas, allí el Señor nos da fortaleza, nos alienta, nos anima. Esta iglesia en Corinto tenía muchas dificultades, pero Pablo le dice en esa carta también a los santos que están en Corinto. Amén. Ciertamente nosotros tenemos muchas fallas, pero también el Señor nos ha considerado santos, porque nos ha santificado el Señor, nos ha llamado a su santo nombre. Y hoy día nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de la iglesia. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fraquezas, somos parte de la iglesia. Allá afuera hay algunos que a lo mejor a la vista de todos están perdidos. Pero como el Señor dice, para el hombre está caído, pero para Dios está en pie. Entonces nosotros sigamos orando, sigamos alentándonos unos a otros, la palabra del Señor siga fortaleciendo nuestras vidas y sepamos que Él sigue siempre en control de todo. Amén. Vamos a orar delante del Señor.